Nuestro tema de hoy, Ken Salazar, la cortina de humo de la presidenta Sheinbaum y de todo el gobierno de la 4T. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y te tengo el tema más importante del día de hoy, para que no te cuenten, para que estés bien informado. Y comencemos. Ken Salazar básicamente se convirtió en la cortinota de humo de la presidenta Sheinbaum y del gobierno de la 4T. Por una parte está lo que dice el ex embajador de Estados Unidos en México de 2021 a 2025 en el gobierno de Biden, es decir, un demócrata. Lo que él comenta es: no mentimos, la operación para extraer al Mayo Zambada fue una operación llevada a cabo por el cártel de Sinaloa. Las autoridades de Estados Unidos no estábamos enterados. De hecho, dice, nos sorprendió que haya llegado a Estados Unidos. Pero por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum le está diciendo que es un mentiroso, que cómo puede ser así si cuando llegó el Mayo Zambada a Nuevo México ya lo estaban esperando agentes del FBI y lo que es más, Estados Unidos, el gobierno de Trump, puso la avioneta en la cual trasladaron al Mayo Zambada en un museo dedicado al combate del narcotráfico. Pero es muy probable que la verdad se encuentre un poco en medio, es decir, Ken Salazar no sabía de la operación, pero efectivamente fue llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué? En el gobierno de Biden existía mucha desconfianza en torno a Ken Salazar. De hecho, en el Departamento de Estado se le decía algo así como el embajador de México en Estados Unidos, porque era muy cercano, confidente, dicen algunos, al presidente, expresidente. La presidenta Sheinbaum le dice presidente López Obrador. Y entonces eso empezó a generar muchísima desconfianza y es probable que el mismo gobierno de Biden no le haya avisado a su propio embajador de la operación. De hecho, se comenta, es la tesis que ha manejado el periodista Raimundo Riva Palacio, que fue un comando estadounidense infiltrado en México el que extrajo al Mayo Zambada. Es decir, que negociaron con la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa y tanto Joaquín Guzmán como el comando de Estados Unidos se lo llevaron. Pero peor aún, para que vean la incompetencia desafortunada, porque a todo mundo nos lleva entre las patas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Básicamente, el piloto que llevó al Mayo Zambada a Nuevo México era un miembro del cártel de Sinaloa y Estados Unidos nos lo envió de vuelta. ¿Y qué hicimos nosotros? Se los enviamos de vuelta a Estados Unidos junto con estos grupos de líderes de narcotraficantes. Ahora, ayer, en un evento muy surrealista de mañanera, la presidenta Sheinbaum regañó a la fiscalía que porque habíamos regresado al piloto que llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos. Y aquí hay básicamente de dos. O el gobierno mexicano lo identificó, lo interrogó y en un acto de buena fe se lo reenvió a Estados Unidos, o de plano no nos dimos cuenta y se los enviamos de vuelta, que con la incompetencia que hemos visto, probablemente eso sucedió. Lo que sí llama muchísimo la atención es el cambio de tono de la presidenta Sheinbaum. ¿Se acuerdan cuando inclusive en la prensa internacional se le reconocía por su cabeza fría, por pensar estratégicamente? Inclusive algunos periódicos de Estados Unidos, como The Wall Street Journal, hablaban de su perfil y de cómo era un ejemplo para otros líderes aprender de ella en su trato con Trump. Pues la cabeza a nuestra presidenta ya se le calentó y vemos una confrontación en torno al Mayo Zambada que llama muchísimo la atención. Y lo que está detrás es una enorme incompetencia y una enorme corrupción. Incompetencia porque, entre otras cosas, estamos viendo una caída dramática de los indicadores económicos en el país. Aumento del desempleo, aumento del empleo informal,
un crecimiento económico que fue del 0.8% el año pasado y una contracción económica de 0.6% en el primer trimestre de este año, algo así como 8 o 10 meses al hilo de pérdida de registros patronales en el Seguro Social, que básicamente son cierres de empresas, y una enorme pérdida de la confianza del sector empresarial en este país, que ahí está el índice de confianza empresarial del INEGI. Lleva algo así como 17, 18 meses al hilo por debajo de 50 puntos, que eso básicamente es una perspectiva negativa del presente y del futuro económico del país, y por lo tanto no hay inversión nacional. Ya ni hablemos también de la caída en el índice de confianza del consumidor, que ya lleva varios meses al hilo en esa situación. Es decir, los consumidores mexicanos no están gastando. Pero si quieren tapar con todo esto del Mayo Zambada y Ken Salazar y este enfrentamiento con Estados Unidos los enormes problemas económicos que hay en el país, también quieren tapar los enormes temas de corrupción del régimen. Que no se nos olvide, López Obrador fue a Badiraguato, la cuna del cártel de Sinaloa, como 6 o 7 veces en su sexenio. Les construyó una carretera cuando casi no se construyeron carreteras en su sexenio. Saludó a la mamá del Chapo Guzmán allá arriba en la sierra, que obviamente fue una reunión planeada. Se refería con mucho respeto al Chapo Guzmán, tanto así, escuchen, que envió una nota diplomática de protesta a Estados Unidos por el maltrato que le estaban dando las autoridades estadounidenses a uno de los mayores criminales en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, el peligro aquí es que Rocha Moya haya funcionado como una especie de intermediario entre el cártel de Sinaloa y la presidencia de la República. Y se me olvidaba, que no olvidemos que el crimen organizado también es pueblo. Y claro, está el tema de la complicidad, el tema de las pruebas. Dice la presidenta Sheinbaum que no hay pruebas, pero ¿qué más prueba quiere? Que el secuestro de una parte considerable de la estructura electoral priista en las elecciones en 2021 por parte del cártel de Sinaloa para que ganara Morena y Rocha Moya. Hubo un acuerdo en ese sentido entre Rocha Moya y el cártel de Sinaloa, algo que jamás yo había visto, el secuestro de la estructura electoral por parte del crimen organizado para que gane un partido político, en este caso Morena, y que no me vengan con que el presidente de la República no sabía. Y hubo, a pesar de todo esto, se reconoció la victoria de Rocha Moya y se le apoyó durante todo el sexenio de López Obrador. Y que no se nos olvide, su hijo, el muy mal secretario de organización en Morena, que fue a tomarse la foto con Rocha Moya, con la credencial de Morena, a pesar de las imputaciones de las autoridades estadounidenses. Finalmente, hay reportajes periodísticos serios que indican que en estos días, de manera intempestiva, fuerzas federales se llevaron a Rocha Moya ante el peligro de que llegara un comando estadounidense, que tenían informes de inteligencia en ese sentido, y se presume que es la tesis que maneja Raimundo Riva Palacio, que ya está en una de las bases militares del ejército resguardado en el sur del estado, cerca de Mazatlán. Que no se nos olvide que lo tienen protegido por 2 razones. Una, que no lleguen fuerzas estadounidenses a extraerlo, que yo estoy en contra de eso. Pero 2, no quieren que se les vaya Rocha Moya y se entregue como testigo protegido porque tiene muchísima información que darles. Y entonces puede acabar viviendo su vida tranquilamente en un rincón de Estados Unidos en el programa de testigos protegidos. Todo esto, Ken Salazar, el Mayo Zambada, las palabras de la presidenta, es una enorme cortina de humo, apestosa y putrefacta del actual régimen autodenominado de la 4T. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia. Nos vemos el día de hoy a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, 5 de la tarde, hora de Baja California, para vernos en vivo y platicar de este tema y muchísimos otros más. Sígueme en redes sociales
Nos vemos más tarde y que tengas un excelente día.